Señor Dios, muchas gracias, Señor, por poder tener un tiempo para meditar en tu palabra. Es el mejor alimento de todo el día, Señor. Te honramos y te damos gloria porque te pertenece en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Crónicas, capítulo 32. 2 de Crónicas 32. Ya está. Vero, lo tiene. Dani también. 2 de Crónicas 32. Itzel, ya lo tiene. A Sandrín, ya lo tiene. Y de los demás, me imagino. ¿Rosita todavía no? Buenas noches, pastor. Ya me conecté. Sí, pero la cita es 2 de Crónicas 32. ¿Ya lo tiene? Segunda de Crónicas. 32. Ya, pastor. Perfecto, muy bien. Dice la Biblia, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida del rey Senaquerib y su intención para combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Siria mucha agua cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, se hizo altar, las las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Miló en la ciudad de David, e hizo también muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre los pueblos y los hizo reunir en las plazas de las puertas de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos, animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Siria y de toda su multitud con que él viene, porque hay más con nosotros que con él, que los que están con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Bueno, vamos a ver primero quién era Ezequías. Ezequías fue un rey que estuvo en Jerusalén y empezó a reinar a la edad de 24 años y reinó 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme al corazón de David, su padre. Este hombre, durante sus 29 años de gestión, hizo una restauración extraordinaria en todo el pueblo de Judá, pero también alcanzó al pueblo de Israel, o sea, la parte norte. Él lo que hizo fue reunir a los sacerdotes y levitas y empezaron a restaurar el templo de Dios, así como las festividades. Todo esto es rápido de decir, pero es muy lento en hacerse. Cuesta mucho trabajo convocar a los sacerdotes y levitas, los cuales ya estaban trabajando por su cuenta, ya no estaban en el templo, sino que como no había gente que fuera al templo, entonces dejaron de haber ingresos, y por lo tanto los sacerdotes y levitas que vivían de eso, pues tenían que trabajar en trabajos seculares. Así que invitarlos a que regresaran otra vez al templo y dejaran su trabajo secular para vivir de la obra, pues no era cosa fácil. Y había que traerlos de todas las partes de donde se encontraban, porque estaban en todas partes dispersos. Ellos no tenían tierra por heredad. Entonces, él, con ánimo resuelto, empezó a juntar a la gente, a los sacerdotes, y también empezó a restaurar el templo de Dios. Ya con el templo semi restaurado, así como las festividades, él se encargó también de quitar la idolatría de Judá y la adoración a la serpiente de bronce llamada Neustán. ¿Qué es Neustán? Con H intermedia, Neustán. Neustán es una serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. ¿Se acuerdan de esa serpiente? Dice que él levantó una serpiente de bronce y todos aquellos que veían la serpiente iban a sanar de la picadura de la serpiente. Pero esto lo puso como un ejemplo de lo que es Jesucristo, pero ya el pueblo lo tenía como una deidad. Él lo tenía como un algo al que le adoraban. Había una serie de ritos y una serie de festividades y de ofrendas a la serpiente de bronce llamada Neustán,
y le llamaban Eustán porque es una palabra ofensiva que habla pedazo de bronce o, casa, o cosa de bronce, una cochinada pues para que me entiendan, pero finalmente la gente, a pesar de que tenía ese nombre, la gente seguía adorando a esto. ¿Por qué razón? Porque la gente tendientemente es idólatra. Sin importar que escuche de Dios y vea cosas de Dios, la gente tendientemente regresa con mucha facilidad a la idolatría. Y el pueblo judío no es la excepción. En la restauración había que quitar todo lo impuro, había que quitar todo lo que estaba mal, porque si nosotros queremos un avivamiento en la iglesia, debemos comenzar con la limpieza, quitar todo lo que está sucio. Sin duda alguna, para restaurar todas las cosas que había que hacer en estos 29 años, también restauró a los levitas, a los músicos, a los cantores y también la restauración de los instrumentos. Entonces, empezaron otra vez las trompetas, la música de la adoración, llegaron las arpas, las liras, las trompetas, los címbalos, los coros, y empezó también la restauración de las tres festividades más importantes para el pueblo judío, que son la Pascua, el Pentecostés y las trompetas. Hay más festividades, pero las más importantes y obligatorias, los que había que ir a Jerusalén, era la Pascua, el Pentecostés y las trompetas. Esto hizo que el pueblo se animara. Cuando tú ves que alguien se anima, te anima a ti. Una persona animada te anima y una gente desanimada pues hace lo contrario, ¿no? También te desanima. Entonces él estaba animado, estaba motivado y a pesar de que hubo mucha oposición, porque claro que la hubo, él estaba animado y eso quiso que la gente invitaran, los de Judá también, algunos que invitaron de la parte norte, que era la parte de Israel, y muchos se burlaron. ¿Cómo crees que vamos a ir a Jerusalén a la festividad? No queremos ir, se les hacía pues un insulto y no quisieron ir, pero muchos sí fueron. Y los que regresaron después, regresaron muy avivados, muy motivados, muy contentos de haber podido restaurar las festividades judías, haber escuchado la profecía, la palabra, la música, los cantos, los sacerdotes con sus vestimentas, en fin, regresaron muy contentos y eso hizo que los que no fueron, pues se quedaran con la boca callada después de lo que no quisieron hacer, porque eso es muy tendiente también. Acudió pues todo Judá y muchos de Israel, y todos iban preparados en sus corazones, sus ofrendas, sus vestimentas, y eso es muy importante también. Quiero explicarles algo, porque aunque ellos venían de viaje de muy lejos, de muchos o de varios meses de trayecto, ellos a la hora de que se presentaban en Jerusalén para poder entrar al templo, se cambiaban ropa, y entonces usaban su ropa de gala. Lo mejor que tenían, se lo ponían para entrar al templo. Eso habla de una actitud. Habla no solamente, no es la parte religiosa, sino es la parte en donde quieren honrar a su Dios. Cuando la persona se presenta, va a la iglesia presentable, llega a tiempo, llega con su ofrenda y llega con su vestimenta, con lo mejor que tiene, entonces demuestra que tiene un corazón. Entonces, de hecho, en la entrada había los sacerdotes, no podían dejar a la persona que llegara con ropas inmundas o sucias, porque pues bueno, tal vez fueran pobres, pero tenían que estar limpias, entonces no los dejaban entrar. Así que los viajeros, esos caminantes de tan lejos, traían su doble ropa, la ropa que estaban usando para caminar, pero una diferente para cuando estaban delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué no? Pues porque vienen a ver al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, y pues eso lo ve Dios también y también recompensa. A pesar de que hizo este rey Ezequías lo correcto, después de haber restaurado el templo y haber hecho tantas cosas, tantas reformas, quitado tantos altares de ídolos que hubo en ese lugar, restaurar las festividades y que la gente acudiera al templo y escucharan de Dios otra vez, empezaron otra vez los maestros a enseñar de la palabra. A pesar de eso, el rey Ezequías tuvo un conflicto. Dice, vamos a rezar otra vez al punto, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Uno se preguntaría, pero ¿cómo puede ser si te estás portando tan bien, de repente te pasan cosas malas? ¿Por qué pues si estás haciendo lo correcto, de repente tienes estas dificultades? A veces la gente mal pensada dice, algo habrá hecho.
Algo hizo mal, algo por ahí tiene un pecado oculto, algo está por ahí mal aplicado, que no lo vemos, pero en realidad no es así. ¿Por qué Dios permitió que digo, cuando vemos al Señor, pues lo vemos como un padre, como alguien que te protege, que te cuida, que te guarda, que te suple, que te ama, pero eso no significa que te tenga en una burbuja o en una copa de cristal o en una pecera para que nadie te pueda tocar o ver, y nadie pueda hacer algo contra ti. Eso no es posible. Finalmente, este hombre se encontró con un problema que le avisaron: el rey Sennacherib, rey de los asirios, viene contra ti. Y cuando ellos venían con un ejército, pues siempre lo hacen en grande, extraordinariamente grande, imposible de poder numerar. Dice las escrituras, y los libros referentes a esto, que el cielo se oscurecía a la mitad del día. ¿Por qué? Porque el polvo de los camellos, de los elefantes, de los burros, del ejército con lo que venían, pues se levantaban una gran polvareda que tapaba el sol. Imagínense qué impresionante ha de haber sido que estando en un lugar a lo lejos del sol se oculte. Pero ¿por qué se ocultó? Porque así viene el ejército con tanta clase de animales y con tanta clase de armamento, con caballos, con mulos y bueno, con un ejército impresionante. Entonces, lógicamente que el pueblo estaba asustado, estaban angustiados, porque eso es algo que nos angustia. Nosotros somos personas que tendientemente somos temerosos. Eso no significa que estemos pecando. Nos da cosas que nos asustan, hay cosas que nos dan miedo. A veces a las mujeres les asustan mucho las arañas, a veces las ratas, o a veces las serpientes. Hay muchas cosas que dan miedo, que te asustan, que te impresionan. Para muchos la oscuridad es también símbolo de mucho temor. Hay muchas cosas que nos pueden asustar. No estamos exentos de no tener miedo. Y este rey, pues igual que los demás, se preocupó. A pesar de que había hecho lo correcto por 29 años, se encuentra con que viene alguien contra ellos enormemente grande y que sin duda alguna no tenía cómo hacer las cosas. Dice también que él se preparó para la guerra. Dice también, viendo pues Ezequías, versículo 2, la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban afuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Hay que quitarles el agua porque, pues si tienen agua, están en el desierto. Si tienen agua, pues no se van a ir jamás. Pero si no tienen agua, tendrán que irse antes. Y eso fue lo que hicieron, y cegaron todos los pozos que pudieron encontrar, todas las fuentes de agua para poder minimizar la fuerza del pueblo. Después dice, versículo 4, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron las fuentes y los arroyos que corren por a través del territorio, diciendo: ¿por qué andan allá los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera, otro muro por fuera. Fortificó además a Miló en la ciudad de David, e hizo también muchas espadas y escudos. Vamos, ¿qué fue lo que hizo? Se preparó lo mejor que pudo. Hay que reforzar los muros, hay que traer espadas, hay que traer escudos, hay que prepararnos lo mejor que se pueda. Pero él estaba preocupado. O sea, lo que quiso hacer lo hizo pues como lo hacemos cualquiera. Hay que preocuparse y hay que hacer algo. Sin embargo, viene la parte interesante. Dice, versículo 6, se puso capitanes de guerra sobre el pueblo e hizo reunir a las plazas de la puerta de la ciudad, y hubo corazón de ellos, y les habló corazón diciendo: esforzados, animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Siria, ni de toda la multitud con que viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces, lo que hace Ezequías en su carácter de líder es motivar a la gente. No se preocupen. Si son muchos y son fuertes, pero ellos recargan en sus fuerzas. Nosotros nos estamos recargando en el poder de nuestro Señor, que es más fuerte que todos los demás. Vamos a aplicar nuestro título al 34:14, el segundo de Crónicas, 32:14. Y dice la Biblia que Dios hubo porque el pueblo, el rey Sennacherib empezó a amedrentar al pueblo judío. Empezó a decir cosas ofensivas, y dice entre esas cosas: que Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron a mis padres, que pudiesen salvar a sus pueblos de mis manos, y cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano.
Ahora pues, no os engañes, Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, y de mis manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Él se está burlando de Dios y le dice al pueblo judío, desde mi padre, que será el rey también, dice, todas las batallas que él emprendió, todas las ganó. Con todos los dioses a los que cada pueblo evocó, finalmente mi padre los venció y yo los voy a vencer también. Y que no les diga Ezequías, que sabe de que su Dios lo va a sacar adelante, porque ninguno ha aguantado contra lo que nosotros traemos. O sea, ninguno es como nuestro Dios y ninguno nos va a poder librar de la mano. Eso también eso es algo interesante, porque nuestra confianza debe estar en Dios. Pero te vas a encontrar voces que te van a decir, ¿para qué tanto? No es cierto, mejor haces otra cosa, busca otra salida, ahí no te conviene. Entonces vas a encontrar voces que te van a intentar de desanimar y pero eso es obra del diablo, así es como funciona. Entonces el rey lo que hizo fue tratar de intimidar al pueblo, diciéndoles que los reyes de las naciones que se habían ganado, sus dioses no los habían salvado, de que tampoco Jehová los salvaría. Y dice el capítulo 32, versículo 18, dice, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que está sobre los muros, para que espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén y como contra todos los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Entonces, no solamente se trataba de amedrentarlos, sino que incluso les hablaban en su propio idioma para que no hubiera constancia de que lo que estaban diciendo, no se les, vamos, todos los escucharan y se dieran cuenta que aparentemente tenían que darle la espalda al rey, ¿qué? Ezequías, al rey Ezequías, lo cual obviamente no es así. Y luego vemos el versículo 20, dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Vean qué parte tan importante del versículo 20. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Qué es lo que hizo este rey? Él no podía entrar al templo, pero sí podía consultar con los profetas. Y buscó a Isaías, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, sin duda alguna, yo creo que después de Samuel, pero el más grande de los profetas es Isaías. Y dice que buscaron a Isaías y Dios le dio palabra a Isaías. Dice que oraron juntos a Dios y Dios hizo algo. Dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado de los jefes y capitanes en los campamentos del rey de Siria. Y este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo a todos, de todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy agradecido delante de todas las naciones después de esto. Qué interesante. ¿Con qué ganaron ellos la batalla? Pues de nada les sirvieron los escudos, ni los muros altos, ni las espadas que el rey mandó hacer en su desesperación por tratar de armar a un ejército o defender a la gente. No les sirvió de nada. Lo que hizo fue orar al Señor y clamaron, y dice la Biblia que Dios envió un ángel con uno. No dice que mandó un ejército, dice que mandó un ángel, un ángel. Escuchen eso, ve la proporción, un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en campamento del rey de Siria. Con un solo ángel acabó con todo un extraordinario ejército. Qué extraordinaria situación, qué impresionante. Yo me quedé pensando en los problemas que a veces se pueden tener, porque tú estás esforzándote por hacer las cosas de la mejor manera, pero no estás exento que tengas adversidades. Algunas, pues bueno, cada uno sabrá por qué están, pero otras no sabemos ni siquiera por qué ocurren, pero aparecen, ahí tiene que estar. Y es que, miren, dejen platicarles a ustedes, porque todos ustedes han tenido problemas
¿De alguna índole? ¿O no? Ninguno tiene, nunca ha tenido problemas. Todos, pastor. Todos, ¿verdad? Todos hemos tenido problemas de cualquier índole, de lo que me digan, hoy o ayer y todo el tiempo. Pero dejen platicarles que los problemas, por lo menos en ciertas personas, los problemas fuertes no te dejan dormir. ¿Ustedes pueden dormir cuando hay problemas? ¿Pueden dormir con problemas? ¿Verdad que no, verdad? No. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque los problemas te mantienen en la alerta. ¿Hay algún problema? Te preguntas mucho. Los problemas no te dejan dormir. Los problemas te mantienen alerta. Pero los problemas te hacen reflexionar sobre tu propio caminar. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me ocurrió esto? Y te hacen te hace meditar en tu caminar. ¿Qué es? ¿Estoy haciendo bien? ¿He hecho algo indebido? Y eso es importante que lo hagamos, especialmente lo hacemos cuando vienen los problemas. Miren, los problemas quitan la altivez. Eso que uno camina con altivez, con orgullo, se te baja el aire de tu globito. ¡Sas! Luego vienes para abajo. Los problemas hacen que se te doblen las rodillas. Cuando estás bien, no oras de rodillas. Pero cuando estás en problemas, inmediatamente caes al piso y empiezas a clamar. Y entonces, cuando estás en problemas, te lleva a orar, a clamar y a suplicar. Y cada uno es diferente. Te lleva a orar, a clamar y a suplicar. Y entonces sale todo tu corazón. Señor, por favor, ten piedad. Te pido perdón por mis pecados. Te lo suplico por este problema, por mi hija, por mi esposa, por mi esposo, Señor. Y estás clamando. Y estás llorando delante de la presencia de Dios, suplicando, por favor, ten piedad. Sé que no, que mi hija o mi hijo o mi esposo no han hecho lo correcto, no, pero yo te pido que los perdones, que los sanes, que lo ayudes, lo sé el problema que fuere. Pero estás clamando porque el problema te lleva a que te vayas a la oración, a clamar y a suplicar. Los problemas hacen que tu orgullo sea quitado, porque estás de rodillas, estás con la cabeza en el piso, suplicándole, Señor, 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 Señor. Cuando estás en problemas, valoras lo que tienes, valoras a la familia, piensas en la muerte. Ahí piensas, si ya tengo que morir, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a dejar? ¿Cómo van a estar las cosas? El que tiene problemas también lo hace que se vuelva unido al prójimo. Corea del Sur Corea del Norte lanzó unos misiles el día de ayer hacia el mar, bombas atómicas, que por supuesto le dan en la torre no solamente al agua, sino a la fauna, a los montes que están bajo la tierra, le dan la torre, le dan las placas tectónicas se mueven, pero hoy Corea del Sur lanzó un misil de prueba y explotó en el aire y cayó sobre la gente de Corea del Sur. Y todos estaban aterrados, pensando que ya el apocalipsis había llegado. En ese momento es cuando piensas, cuando ves esas tragedias, como las que pasaron, han estado ustedes orando por lo que ha pasado en Florida, y cuando uno ve que hay 125 personas que perdieron sus viviendas, y tú lo ves a distancia y ves que están todavía las lluvias tan fuertes, pues dices, qué duro, pero ¿qué pasa si fueras tú el que está en ese problema? ¿Qué pasa si fueses tú el que están entre los 120 y tantos que que están ya sin vivienda, ya no tienen, hoy perdieron todo, ya no tienen nada? Y muchos perdieron, por supuesto, también a sus familiares, no encuentran a su esposo, su hija, no encuentran a su papá, ya no están, de repente todo cambia en un instante. ¿Qué te lleva a hacer? Cuando piensas en esto, tu corazón se dobla. Señor, qué barbaridad.
Te pido por los que están en problemas y te pido que me guardes de un problema como eso, porque sin duda alguna, perderlo todo, después de todo el esfuerzo, después de años de trabajar, y de repente viene algo tan extraordinario y todo lo pierdes, te lleva a pensar más a fondo de lo que eres. Piensas en la muerte. Ya tienes que pensar si estás bien en tu testamento, si no dejas algún problema que pudiera ocurrir. Entonces empiezas a meditar en muchas cosas y eso solamente te ocurre cuando justamente vienen los problemas. Porque cuando estás sin problemas, estás con felicidad, estás tranquilo, más o menos relajado, pues está fácil. Pero es cuando menos horas, es cuando menos ayunas, es cuando duermes a pierna suelta, no tienes problema, no reflexionas sobre si estás haciendo las cosas bien o mal, te sientes seguro y entonces se inicia la altivez. Cuando oras, horas de pie, no horas de rodillas. Y de hecho, cuando oras, lo haces en 2 minutos, y no es que en 1 minuto y medio. Pero cuando tienes problemas, todo se convierte en una confusión diferente, en un mover distinto. Entonces, Dios permite que tengamos problemas. Aunque estés haciendo las cosas bien, este rey, Ezequías, es uno de los muy pocos reyes que aparecen como uno de los grandes reformadores de Jerusalén, de los grandes restauradores. Por todos sus 29 años de vida, hizo cosas extraordinarias, aunque ya al final de su vida se patinó, pero finalmente durante sus 29 años hizo cosas increíbles, con ánimo, con ganas, trayendo cantores, buscando que trajeran sus instrumentos, bueno, animándolos en todas las cosas, pero no por eso estaba exento de tener dificultades. Cuando te llegan las dificultades, inmediatamente te hace que cambie tu corazón. Las dificultades que tanto odiamos, finalmente tienen su parte buena. ¿Lo saben por qué? Porque te acercas a Dios. A pesar de las voces del diablo, porque eso es algo que también ocurre. Las voces del diablo, de sus amenazas, de sus mentiras, Dios es Dios y sale por los suyos de manera prodigiosa, increíble e indescriptible. Y eso es una maravilla. Puedes estar orando por días o por meses, por situación que te duele mucho en tu corazón. Y estás preocupado y estás clamando, pero llega el momento en que Dios escucha y ve tu corazón. Y cuando Dios actúa, lo hace de una manera que no te puedes imaginar. Dice que Dios envió un solo ángel, no fue un ejército de ángeles. Con un solo ángel acabó con todos los miles y miles de, de soldados del ejército de los asirios y no pudieron vencer. ¡Qué increíble! No tuvieron que sacar ninguna espada. Lo que tuvieron que sacar fue la espada de la oración. Tuvieron que sacar el escudo de la fe y lo que dice Efesios capítulo 6, están hablando de, de que nuestros elementos para los problemas tienen que ser necesariamente en los brazos de Dios. Entonces, cuando vienen los problemas, clamas a Dios con todo tu corazón y Él responde. Entonces, cuando tú ves que Dios te responde, no que hace cualquier cosa, sino que te responde a tu oración, tu corazón es transformado. Porque entonces tuviste un encuentro con Dios y lo viste. Y de ahí en adelante ya nada es igual. Una vez que clamaste a Dios y Él te respondió, lo viste cara a cara. Y sabes que tu corazón nunca es igual. Vives agradecido, vives contento, vives ya sin altivez, sin orgullo, vives con un pensamiento de vivir para agradar al Señor en todo lo que sea, porque Él se ha mostrado a ti y te dio respuesta cuando tú eres un pecador y no merecías nada. Él te escuchó y te bendijo. Entonces, esto de los problemas nos tienen que pasar. Son necesarios. Forman nuestro carácter. Y hay veces que lo que es terrible es cuando estamos de un problema a otro problema. Dices, híjole, no es que es un problema, sales de uno para llegar a otro. Bueno, a veces necesitamos ser golpeados una y otra vez. Entonces, el salmista, límpiame más y más de mi maldad. Límpiame más y más de mi maldad. Y la mente del salmista era tomar un trapo,
sucio, ponerle jabón de lavador, irse al río y empezar a soltarlo contra la peña, contra la piedra, porque se escumulaban en el oriente. Y decía, límpiame más y más de mi maldad. Límpiame más y más de mi maldad. Estaba diciendo, necesito de un golpe a otro, de un problema a otro, porque si no he entendido con uno, espero que el siguiente sí lo logre entender, para que doble mi corazón y te honre. Y entonces podré haber visto a Dios y mi corazón será transformado. La diferencia de la persona religiosa, de la persona creyente, es su encuentro con Jesucristo. Cuando tú conoces a Jesucristo y lo has visto y has entendido el mensaje y has orado a Él y has visto cómo te responde en las cosas que tú has tenido necesidad, te das cuenta que Dios no te ha dejado en un momento. Ciertamente a veces va delante de ti, pero otras veces está junto contigo, a un lado de ti, para orientarte, para darte palabras, para animarte, para hacerte sentir que eres un hijo de Dios. Yo creo firmemente que los tiempos que vienen son tiempos muy fuertes. Hace un momento se estoy checando porque fueron parte de mi trabajo, dio la lista de las empresas, ya ayer dio una lista, las empresas que están anunciando sus cierres, muchas de ellas no las conocemos aquí, pero son franquicias, franquicias norteamericanas que han tenido alguna vez alguna tienda aquí, pero hay muchas que son muy fuertes, que van a tener conflicto, otras que van a medio sobrevivir, pero los tiempos son complicados. Estamos a punto de cerrar el año. Imagínense sobre esa clase de personas a las que les quitan el empleo. ¿Qué Navidad pueden tener? ¿Qué esperanza de viajar, de vacaciones o alguna parte? Remodelar su casa, cambiar de auto. ¿Qué se puede esperar? Sin embargo, yo le platicaba a mi esposa ayer, digo, estas cosas que vemos sí aplica para la gente, pero no aplica para los que son hijos de Dios. Porque para los hijos de Dios, Dios tiene una porción diferente. Dios tiene un cuidado especial. Sus hijos no los deja sin alimento. Sus hijos no los deja en el abandono. Él no te abandona. Él está contigo y así va a estar contigo todo el tiempo. Y esto te tiene que animar, a motivar, a buscar al Señor, a honrarlo con todo tu corazón todos los días. Los tiempos son difíciles, no van a cambiar, pero tu Dios tampoco te va a olvidar. Dios les bendiga a todos.